Bienvenido, bienvenida un día más con todos ustedes bajo el abrigo del Altísimo, bajo su abrigo, en un tema tan interesante hoy, aunque quizá un tema delicado, lo vamos a hacer con todo el amor del mundo. Hemos titulado Librados de malas influencias y puede ser el inicio de una serie de mensajes. Hoy lo vamos a centrar en los medios de comunicación y específicamente en la televisión. Quiero en el día de hoy que podamos unidos adentrarnos un poquito a través de vídeos, del contertulio que tenemos como invitado en el día de hoy y a través de la palabra en la mala influencia que puede ejercer la televisión como medio en nuestras vidas. En este momento nosotros sabemos que las cosas pueden ser bien empleadas o mal empleadas. El uso que hagamos puede ser positivo o negativo. El abuso, para qué usamos algo, determinará si lo estamos haciendo correctamente o no. Dice la palabra de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios, en la fuente segura de la verdad, nos dice en 1 Corintios 15:33 cómo las influencias extrañas pueden ejercer una influencia, dicho sea de paso, valga la redundancia, sobre los hijos de Dios, sobre nuestro carácter, nuestro comportamiento, de tal modo que en la Nueva Traducción Viviente dice así: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías, lo que pasa tiempo con nosotros, ejerce una influencia. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas conversaciones, dicen otras traducciones, ejercen una corrupción sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra ética, sobre nuestra forma de ver las cosas, hasta el punto que en el día de hoy lo que sale en televisión parece que es la verdad. O sea, que en televisión sale que algo es de una manera y las personas creen que esa es la fuente de la verdad porque salió en televisión. En televisión dice que comer veneno es bueno y las personas piensan que comer veneno es bueno porque salió en televisión. Ejerce una influencia ya de una forma desproporcionada a la realidad. Y nosotros tenemos que tomar buena medida y hoy queremos tomar conciencia acerca de estas realidades. Dice este mismo versículo en Biblia de las Américas: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen buenas costumbres, y así en otras traducciones. Así que vamos a ir viendo, solo como introducción, quiero leer en 2 de Corintios 6:14, dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y sabéis lo que pasa? Que la televisión es como una unión en yugo, porque la tenemos como un altar en el salón, muchas veces en los dormitorios. Quizá falten muchas cosas, quizá falten Biblias, pero en todo hogar es difícil que falte como mínimo un televisor. Y sin embargo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo no estoy diciendo con esto que no haya que tener una televisión. Yo uso la televisión con inteligencia y con cordura. Yo veo documentales de las dos que son preciosos y hay una enseñanza hasta bíblica en ellos. La Biblia remite muchas veces a los animales y las noticias y otro tipo de contenido, como esta misma televisión cristiana. Usted la está siguiendo, la está viendo y es de edificación. Pero tenemos que saber que hay cosas que, como el caballo de Troya, podemos meter al enemigo en el hogar, en nuestro interior, porque hay una influencia, hay un yugo desigual, nos estamos uniendo, estamos participando. Cuando la Biblia dice que no participemos con las obras de las tinieblas, que no dejemos que entre en nuestros parámetros, ámbitos de vida. De tal modo que nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios es celoso, y a veces compartimos a Dios con cosas que nada tienen que ver con Dios. Dice: por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Aquí tenemos un problema, y es que después hablaremos de este tema.
nosotros no podemos salir del entorno de la televisión. Somos nosotros los que tenemos que sacar la televisión. Es que ya está dentro. No es que nosotros nos vayamos, es que ya forma parte de nuestra costumbre, y las costumbres hacen leyes. Muchas leyes de los países se basan en las costumbres. ¿Cómo ser inmunes al veneno de la televisión? Tenemos que tener inteligencia y sabiduría. Hablaremos de estas cosas. Pero dice, salid de en medio de ellos. Es que ellos se han metido en nuestro corazón, en nuestra mente. Es que vemos una película que parece que es inofensiva y a veces nos meten un espíritu de temor, de miedo, salen espíritus por ahí y le provocan a uno un rechazo. Es que hay músicas que en los mismos anuncios están produciendo en nosotros un recuerdo de cosas del pasado cuando no servíamos al Señor. Es que tenemos que tener sabiduría, porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y si él puede robar al cristiano su carácter, se lo va a robar, su santidad se la va a robar. Por eso tenemos que establecer una sabiduría, unas medidas cautelares para que el enemigo no nos robe a través de este medio tan impactante, influyente, que muchos le han llamado en otras épocas lavado de cerebro, la caja tonta. Tenemos que llevar cuidado. No es el caso de esta emisión, ya lo hemos dicho, de televisión, donde hay un contenido bíblico, donde de verdad nos ponen las cosas como son, nos amueblan bien bíblicamente la vida, nos dan carácter de entretenimiento y de edificación. Si fueran así las televisiones, sobra este programa. Pero desafortunadamente dice, salid de allí, de en medio de ellos, o saquemos la televisión que se nos ha introducido en nuestra forma de vivir. Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, debemos de estar bien despiertos ante esta influencia que ejerce la televisión, y ya sabemos que lo que sale en televisión desgraciadamente se da por hecho, se da por verdad, sea bueno, sea malo, sea verdad, sea mentira. Y esto es lo que hoy queremos traer a palestra, traer aquí sobre la mesa. Y vamos a empezar con un interesante vídeo. Hay una entrevista a una psicóloga infantil donde en un programa que nada tiene que ver con cristianismo vamos a escuchar verdades que deben de llamarnos nuestra atención y ejercer una vigilancia sobre todo sobre los hijos. Nadie está libre, los mayores también, pero vigilemos bien. Así que vamos a ver este vídeo, no pierda detalle, que después vamos a esta tertulia y después veremos otro vídeo también muy interesante. Adelante con ese vídeo, por favor, y gracias. Vídeo, ¿qué efectos negativos puede producir la televisión en el desarrollo del niño? Bueno, va a depender, como siempre, cuando hablamos de niños, de la edad de la que estemos hablando. Evidentemente, cuanto más pequeños son los niños, digamos que están más desprotegidos. Entonces, los efectos pueden ser mayores. Pero también es verdad que cuando son más grandes o incluso cercanos a la adolescencia, los efectos pueden ser también más graves. Siempre va a depender de dos parámetros muy importantes, que son el tiempo que estén delante de la tele y los contenidos que vean, fundamental. ¿La televisión puede destruir la personalidad de los niños? Bueno, tanto porque como destruir. Sabemos sí. que tal como está la sociedad, muchos padres trabajan los dos y tienen como abandonado a los niños y ven mucho la televisión. Claro. Entonces la personalidad la crea más viendo la televisión que con los propios padres. Te refieres a que lo está educando, ¿no? Sí. En cierta manera, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Pasa que en ese ejemplo que tú concreto has puesto es mucho más grave. Los déficits afectivos que está teniendo ese niño, del caso que me has puesto, es decir, en el caso de que los dos padres trabajen y pasen muchísimas horas solos, o sin los padres, los efectos por la carencia afectiva que están teniendo esos niños son más graves a lo mejor que los efectos que pueden estar teniendo por ver la televisión. Pero vuelvo a repetirte que va a depender de lo que esté viendo y del tiempo que está ahí delante. Pero claro que lo que tú dices es fundamental y tienes razón. En muchos casos es la televisión la que está educando en valores a los niños y por lo tanto la influencia que va a tener en su personalidad, en las actitudes, en los valores, como he dicho, en lo que consideran más importante y en las relaciones con los demás. Y va a influir muchísimo, por supuesto que sí. La televisión, la publicidad también influye mucho, ¿verdad? Efectivamente, además,
como desgraciadamente están muy mal reguladas algunas de las cuestiones relacionadas con la televisión, hay veces que los niños están viendo programas infantiles y en los intermedios hay publicidad de cosas que no tienen nada que ver con la infancia, pero peor aún con cosas que le están perjudicando. Por ejemplo, en muchos intermedios de programación infantiles se ponen avances de series para adultos y sabemos que en esos avances se ve casi todo el capítulo, o ponen lo más importante que pueda atraer y enganchar a quien quiere ver luego ese capítulo. Eso me parece nefasto, me parece lo peor. Entonces, de pronto puedes ver a un niño que te habla de una serie para adultos o para adolescentes de por las noches y sabe mucho de esa serie y resulta que no ha visto nunca esa serie y solamente lo sabe por los avances que le ponen en los intermedios de las programaciones infantiles, que ya de por sí son bastante deficitarias en este país, ¿no? Las programaciones infantiles. Sí. ¿Qué te iba a decir? En la televisión, en muchos foros que he estado viendo por internet, pone que estos padres que trabajan, los dos, la consideran como una niñera. O sea, claro, así es como se denomina. Y en el momento, pues si tienen que hacer alguna cosa, pues le ponen al niño la televisión y ya está. Claro. Sí, es la televisión niñera, es decir, está atendido por, como está viendo la tele, yo mientras puedo hacer un montón de cosas. Todo esto tiene su medida, como hemos dicho al principio, que ahora al final lo concretaremos un poco. Va a depender de muchas cosas y sobre todo, o sea, habría que organizarse. Los padres tienen que ser, una vez más, por ser padres, siempre lo voy a decir, tienen que comprometerse en este tema. Es decir, tienen que tomar partido, tienen que tomar decisiones al respecto y tienen que involucrarse. No porque la tele lo tenga todo organizado y lo dé todo, tienen que dejarse llevar. No tienen que hacer dejación de funciones aquí tampoco, ni muchísimo menos. Entonces, bien utilizada, algunas veces nos puede servir a los padres y durante un tiempo determinado para algo, sabiendo que está viendo tal cosa concreta y que va a estar tanto tiempo concreto. Y si encima yo lo que hago me permite estar cerca, pues muchísimo mejor. Pero con todo esto muy controlado. Es mejor entonces, si tienes tiempo, estar viendo lo que el niño... Por supuesto, esa sería la primera recomendación, es decir, yo como madre tengo que saber exactamente cuáles son los contenidos de lo que ve mi hijo, de la serie que vea, lo más importante, desde los más pequeños a los más grandes. Aunque no vea todos los capítulos o no vea todos los dibujos, toda la programación, pero sí tengo que ver algo, bastante, para yo tener una idea clara y un concepto claro de qué es lo que está viendo, qué contenidos se están transmitiendo, si a mí me interesan o no que se le transmita a mi hijo esos contenidos. Y tener conocimiento exacto de qué es lo que se está viendo. Muchas veces nos llegan informaciones por la publicidad, como tú dices, y por el mercado de series que ven los niños, y nos llegan informaciones muy positivas y entonces pues nos dejamos llevar. Pues esta serie, esta es muy bonita, tal, bien, pero nunca nos hemos puesto a verla y resulta que cuando nos ponemos a verla descubrimos que tiene un fondo... Pues sí, que a mí me ha pasado recientemente con una serie que he descubierto que está muy difundida desde la publicidad y desde el consumo para niños muy pequeños, y resulta que este niño hay veces que falta el respeto a su madre o que utiliza ciertas expresiones como tonto, que tonto. Y luego yo lo he relacionado con algunas consultas que el año pasado concretamente tuve de padres que llegan diciéndote, pero mi hijo de 2 años y está diciendo tonto, y ¿de dónde pilla eso si nosotros nunca lo hemos utilizado? Y yo, ajena a estos dibujos animados, no lo sabía. Y siempre consideras que lo pueden pillar de cualquier sitio, de otros niños perfectamente. Pero resulta que es que a lo mejor directamente... Yo creo que sé qué serie estás hablando. Claro, seguramente, porque tiene una niña pequeña y estarás más al día que yo en los dibujos. Entonces, ¿qué debemos, por ejemplo, a partir de qué edad pueden ver los niños? Porque yo sé que los pediatras nos recomiendan una cierta serie o cierto dibujo para... como el bebé Einstein, para la estimulación. Vale, sí. ¿Qué tipo de programas pueden ver? ¿Y a partir de qué edad?
Esta es una buena opción, lo de los DVDs que están editados, por dos razones. Una, porque los contenidos y el tiempo, la duración, están muy ajustados a la edad a la que va dirigida el niño, con lo cual ahí tenemos ya asegurado una serie de parámetros. Y por supuesto en los contenidos, lo he dicho, ¿no? Entonces están bien editados y bien trabajados, como este ejemplo que me has puesto. ¿Desde cuándo pueden ver los niños en la tele o deben de ver los niños en la tele? Pues cuanto más tarde mejor, sinceramente. Lo que pasa que bueno, que es un servicio, es un servicio que lo tenemos muy a mano, que es rápido de utilizar, comodísimo, baratísimo y que nos ayuda para muchas cosas, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, yo sé que se va a empezar a utilizar muy pronto. Entonces, lo único que recomiendo es que a partir de los 2 años, los niños que ven la televisión deberían de verlo entre 15 y 20 minutos diarios. Como ves, la verdad es que es escasísimo y no lo cumplimos nunca, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, mejor no ver hasta por lo menos los 4 años, no aficionarlo a esta dinámica, que no tengan costumbre, ¿no?, de usar la televisión antes de esta edad, pero como sé que se utiliza, pues yo recomendaría aproximadamente este tiempo, y siempre, por supuesto, sabiendo qué es lo que están viendo. Y en esta edad, la edad preescolar de 0 a 6 años, después también, pero en esta sobre todo, recomendar muchísimo que vean la tele acompañados de los adultos, que alguien haya con ellos, que no estén solos. Que participen de lo que están Bueno, esa sería otra faceta interesante que está bien que la introduzcas, porque la estábamos dejando de lado, que es cómo conseguir que los niños sean críticos ante lo que ven y que eduquemos conforme van creciendo en la elección de los contenidos, en saber que tú puedes encender y apagar la tele cuando tú decidas, porque la televisión siempre te va a seguir ofreciendo cosas. Entonces, ellos tienen que tener conciencia. Esto es un trabajo progresivo y a largo plazo, a medio y largo plazo, pero hay que hacerlo. Entonces, como tú dices, se pueden hacer comentarios, mientras es más se deben hacer comentarios como críticos, como planteando dudas, planteando preguntas a los niños y haciéndoles que también ellos se autoevalúen y digan, pues quiero seguir viéndola o no quiero seguir viéndola. Pues no tiene desperdicio, una entrevista muy interesante no solo para niños, sino también para adultos. Cómo no, si hay adultos que pasan 20 horas diarias, a veces hasta más, delante de un televisor, aunque parezca una aberración. Gracias a Dios por medios como este, por televisiones como esta, donde el contenido sabemos que no va a dañar y ya quisiéramos que nuestros hijos y los mayores estén siempre ahí. Hoy tenemos un invitado especial, Eusebio Perona, también habitual en alguno que otro programa por aquí, un compañero. Bienvenido, Eusebio, pastor en la iglesia de Mura. Muchas gracias. Y bien hallado. Y buen contertulio. Estamos viendo que la televisión educa, es una niñera, le llama a la psicóloga, como una niñera infantil. Dejamos a nuestros hijos ante esa amenaza. Vemos que en la publicidad, como hablábamos a micrófono cerrado, como en la publicidad yo he tenido la experiencia que estamos viendo las noticias, uno se relaja, está viendo las noticias con la familia, lo que está pasando en el mundo, meten un corte publicitario y de golpe aparece la chica del lago no sé qué y te aparecen unas imágenes de una muerta, un espíritu, y que te pone la piel de gallina y te dan náusea y rápidamente a buscar el mando, cambiar, no mire, y ellos porque dicen no mire, pues miran, y eso impacta, como la televisión es una amenaza que ni siquiera puede venir, es que está allá adentro. Esa es la circunstancia. Yo quisiera decir que hay influencias, o sea, las influencias vienen de personas que nos rodean, tecnologías que nos rodean, porque cuando tú has leído ese versículo de 1 de Corintios 15:33, diciendo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y a veces entendemos compañías como personas, ¿no? Pero a veces no son personas, son con quién pasas el tiempo, claro, con quién te relacionas, qué estás recibiendo, de dónde estás recibiendo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que hay influencias buenas que hay que coger y luego están las influencias malas.
Lo que pasa es que siempre se pega más lo malo que lo bueno. Siempre se ha dicho el dicho que si te juntas con un cojo al año, si no... Cojea, ranquea. Y también dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces las compañías producen cambios en las personas, ¿no? Y sobre todo producen cambios en la parte del alma del ser humano, ¿no? Hay unos componentes básicos que están en el ser humano, que están dentro del alma, ¿no? Sabemos que el alma es la mente, es la voluntad, es la capacidad de decidir, las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué cada persona, o hay personas que actúan de diferente manera? Pues yo creo que hay unos rasgos dentro del alma que me gustaría definir, porque hemos hablado de carácter, ¿no? Hemos hablado de personalidad. Entonces yo me gustaría hacer la diferencia entre, por ejemplo, qué es el temperamento, qué es el carácter y qué es la personalidad. Y el temperamento es algo genético, son los rasgos que heredamos por herencia, ¿no? Muchas veces oímos, te pareces a tu padre, eres como tu madre, ¿no? Porque son rasgos que se heredan congénitos. Luego está el carácter. El carácter es el moldeamiento del temperamento por las influencias externas que hemos recibido en nuestra niñez, las experiencias que hemos sufrido, la vida. Y entonces eso nos va moldeando nuestra forma de ser. Se está formando nuestro carácter. Entonces depende de las compañías, de las relaciones, con quién pase el tiempo, tu carácter se va moldeando de una manera o de otra. ¿Qué pasa con la televisión? Que la televisión hoy en día es un escape. Para los padres hoy en día se trabaja tanto, hay tanto trabajo, la gente está trabaja el esposo, trabaja la esposa y no hay tiempo para los niños. ¿Y luego qué hacemos? Los ponemos delante de la televisión. Este reportaje que hemos visto es muy interesante porque siendo una psicóloga y no siendo cristiana pone términos bíblicos muy sanos, ¿no? Cómo educa a nuestros hijos y le influyen valores. Claro. Le insufla valores. Claro, ahí dice que comentaba que había unos padres que le oían decir palabras a los hijos que ellos no decían. Decían tonta. Tonta, sí. Y si nosotros no usamos ese lenguaje, incluso se iban al colegio a ver si era cosa del colegio, los maestros, no. Y luego se pasa tiempo junto a los niños viendo los programas y se da uno cuenta que las palabras salen de ahí, ¿no? Por eso, como bien ha dicho, tenemos que estar con los hijos, controlar lo que ven. El tiempo es un factor importante. Por supuesto. Claro. O sea, el niño también tiene que jugar. Que se hacen adictos, igual que los mayores. Claro, y luego crea viene una adicción, una dependencia. El sillón ball, que yo digo, ¿no? Te sientas en el sofá y luego tienes problemas físicos porque no haces deporte, no haces ejercicio. El niño necesita salir a la calle, el niño necesita jugar, caerse en el parque, hacerse daño en las rodillas, ¿no? Y relacionarse con otras personas y tal, ¿no? Pero entonces tenemos el escape de la televisión y la televisión puede controlar la mente y si la mente es nueva, es joven, es que la programa, es que una o sea, todo lo que hace está influido por lo que está recibiendo de ahí, ¿no? De la caja tonta que yo llamo, ¿no? Y luego hay influencias buenas, ¿no? O sea, por eso hay que controlar lo que se ve y el tiempo que están, como bien ha dicho la señora esta, ¿no? Controlar muy bien que no estén mucho tiempo. Hablaba de 15 a 20 minutos. Yo creo que eso nadie lo cumple, ¿no? Los niños están horas y horas delante de la tele. Y cuando no es tele, es las otras tecnologías. Internet, que también es un tema que se tocará en su día. Y también las tecnologías del móvil. Hoy en día es que lo tienen todo a la mano. O sea, no pueden, si quiere, aunque esté fuera de la casa, puede estar siendo controlado por estas tecnologías, ¿no? Claro. Y ese es el problema. La amenaza mayor, yo al verlo la veo en el sentido que ya llegó. O sea, no es una cosa que diga, lleva cuidado hijo o hija, o esposo, esposa, o que tú quieras, cuando vayas por la calle, lleva cuidado porque hay bien. No. O sea, es que el cuidado hay que llevarlo en tu misma intimidad, donde tienes alcance, como decimos, la televisión ya no es tanto, pero tiene su influencia. Hoy en día se diseñan las casas
con Sí, sí, lugares por supuesto, específicos para es el colocar el altar, televisor. es el altar. Y hay televisor, como tú bien has dicho, en todas las Sí, no, habitaciones. y los niños ya quieren su televisión en su Sí, habitación sí, para sí, escoger su contenido. El problema es que estamos haciendo altares y estamos quitando el altar de Dios, poniendo otro altar. Yo con esto no digo, vamos aquí a ser súper No, religioso, que va. televisión prohibida, fuera televisión. No se trata de eso, pero sí se trata de hacer un uso comedido, inteligente, sabio, donde elijamos los contenidos, donde vigilemos que ven nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos y hay dibujos que a mí no me gusta que vean. Yo tengo al pequeño, por ejemplo, que le gustan los dibujos modernos y yo no sé de dónde sacan dibujos que salen muertos, dibujos que salen los niños con los dientes podridos, yo que pienso- dibujos de personas que son totalmente desobedientes. Es que no entiendo cómo ponen esos dibujos. Yo No, pienso no, que detrás de todo eso está la mano de Satanás. Claro, por supuesto. Satanás utiliza este ente público, utiliza la televisión para influenciar en las personas desde muy chiquititos. Reprograma por la eso mente. yo recuerdo que cuando era niño ponían en la televisión unos rombitos, ¿no? Ponían un rombo para mayores de 14 años, luego 2 rombos no lo podíamos ver los niños, era para mayores de 18. Pero hoy en día vemos que ponen TV, que es todos los públicos, y luego ves escenas Sí, claro que dices tú, esto es para todos los públicos. Y si te ponen 12 años ya vemos. No, a veces ponen 7 o 12 años y es un disparate. Y ves, ves cosas que nosotros no podíamos ver, vamos, ni con un rombo. Sí, sí, sí. Que se ponían entonces, ¿no? Entonces lo que y concluyo con los rasgos del alma, ¿no? Está, como bien hemos dicho, el carácter que se va formando. Tu temperamento se va formando por las relaciones, por las experiencias que hayas vivido. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es la manifestación externa hacia los demás de tu carácter. Por eso cada persona actúa de una forma. Depende de lo que haya, de las personas con quien se han relacionado. Por eso nosotros como cristianos siempre enfocamos que el cristiano tiene que ir formando su carácter al carácter de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo se gana o se adquiere ese carácter? Relacionándote con Cristo, relacionándote con la palabra de Dios, actuando sobre la palabra de Dios, tratando con gente que obedezca y que respete la palabra de Dios. Entonces se va formando ese carácter de acuerdo a la personalidad. Y entonces esa personalidad que tú vas a demostrar es la personalidad que Dios quiere que demuestre, que es la persona, el carácter de su Hijo Jesucristo. Dice, por eso el carácter de Cristo tiene que ir formándose Amén. en nosotros, ¿no? Hay una cadena de transmisión. Cristo fue el ejemplo, el modelo. Claro. Pablo dice, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Habla de ser ejemplo. Dice que tomemos, por ejemplo, a aquellos hombres que dieron la vida. Claro, O sea, claro. tenemos ejemplo en la palabra. Y nosotros nos llama, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, sé ejemplo. En conducta. Necesitamos el eslabón, ¿no?, del ejemplo, imitar el carácter, la naturaleza de Cristo, en lo que alguien imita a Cristo, que los demás le imiten, y todos tenemos que aprender Claro, algo del Señor. A veces el ser humano piensa que como se basa en el razonamiento de que nadie es perfecto, y eso es verdad, ¿no? Y como nadie es perfecto, nadie puede, a ti no te puede imitar nadie. Pero eso es una mentira, eso es una falsa verdad. Entonces, tú tienes que demostrar lo que eres con tus defectos. Claro. Tú tienes que, yo siempre digo, pongo este ejemplo, para aprender a montar en bicicleta tienes que empezar a montar y aunque te caigas, ¿no? Claro. Entonces, hay personas que dicen, yo es que no estoy preparado para esto, yo no puedo ser buena influencia porque nadie es perfecto. Tú puedes ser buena influencia. O sea, es que existen personas que son influenciables y personas que influencian. Nosotros como cristianos tenemos que influenciar a los demás. Claro que sí, sí. Tenemos que entender que nuestra influencia tiene que ser positiva. Hay otra cosa que a veces nos ocurre al ser humano, ¿no? Que pensamos que ante las circunstancias tú no eres capaz de reaccionar positivamente. Y a veces vemos en la persona sus defectos. Claro, si tú te fijas en los defectos de una persona y te dejas influenciar por esos defectos, tú no vas a actuar bien, vas a coger lo negativo. Y tenemos que tener en cuenta que todas las personas tenemos algo negativo. Por supuesto. Entonces, las personas que son inteligentes, las personas que son sabias,
no ven el defecto, sino ven la virtud. Amén. Entonces se dejan influenciar por lo bueno y no por lo malo. Y el ejemplo es muy importante. Hay un documental, no sé si nuestros compañeros de producción, realización lo tienen preparado, es muy breve, solo 2 minutitos. El pececillo. Cómo un pez aprende a comer por lo que ve en la televisión, porque no sabe. Sí. Así que el ejemplo, es importante que seamos ejemplos. Dice el apóstol Pedro que seamos ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. Los ancianos tienen que ser ejemplos de la grey. Y él tuvo la valentía de decir, sed imitadores de mí. Porque necesitamos ver modelos y ser modelos también, gestar. Y Pablo decía que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en nosotros. El carácter de Vamos a ver Cristo. cómo la televisión engendra, cómo la televisión puede engendrar algo en un pez, imaginémonos en los niños. Así que vamos a ver ese breve documental ya en la fase final de este programa y lo analizamos un poco. Estos peces tienen un cerebro diminuto, del tamaño de la mitad de un grano de arroz. Nadie pensaría que aprenden de la experiencia, pero lo hacen. La mayor parte de lo que saben, como que estos pequeños gusanos rojos son deliciosos, debieron aprenderlo. Estúpido pez. Te morirás de hambre. Generalmente, cosas como que los gusanos rojos son exquisitos lo aprenden por otros peces. Pero observen qué sucede cuando un pez solo observa por televisión el programa de comida de pescados. ¿Es listo? Si un pez puede aprender de la televisión, imaginen lo que puede lograr un niño. En promedio, los niños británicos de 3 años están frente al televisor o a la computadora por casi 5 horas por día. Y casi la mitad de esos niños tienen un televisor en su habitación. De repente, el mundo exterior entra en la vida de estos niños. ¿Lo que miran influye en su comportamiento? Niños de nuestro tiempo emitió un video de alguien que trataba amablemente a una muñeca. Luego los niños fueron a una sala de juegos que tenía la misma muñeca. 2 de 3 besaron a la muñeca como lo había hecho el hombre del programa. Luego les mostramos otro video donde el hombre golpeaba a la muñeca. Los llevamos a la misma sala de juegos. Si bien James lo hace de manera bastante insulsa, imita exactamente la violencia que observó en la televisión. Hasta Elena le da a la muñeca unos golpes con la masa. Pero William lo hace con alevosía. Es casi imposible detenerlo. Grita idénticas frases y hace lo mismo durante 6 minutos y 38 segundos. Los niños imitan a las películas agresivas mucho mejor que las que no lo son. Aun cuando la madre de William ingresa a la sala, no se detiene. Algunas veces tiene peleas muy violentas con su hermano y se pone muy duro con él. Pero no creí que sería capaz. Es muy triste. Ve, demuéstrale tu amor y bésalo. No, Ve, dile que lo lamentas y bésalo. lo patearé Eso no está bien. en la cabeza. Eso no es correcto. Demuéstrale que lo quieres. No, La mayoría de los médicos creen que la televisión alienta tendencias violentas. La habilidad que tienen los niños de esta edad de aprender del mundo crece rápidamente. Este experimento demuestra lo peligroso que puede ser observar lecciones erróneas de la televisión en niños que desarrollan la idea de cómo debe ser su conducta. En su sala feliz
Es sumamente interesante, Eusebio. Dice, imitan. Y yo me quedo con Hebreos 6, donde dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Queda más que claro, el tiempo es breve, tenemos poquito tiempo, pero queda clarísimo, Eusebio, que nuestros hijos, nosotros mismos, vamos a imitar lo que el mundo, el infierno mismo puede penetrar a través de un televisor en nuestra mente, en nuestro cerebro, que toda nuestra forma de pensar tiene que ser santa, pura, digna, claro, sin mancha. Seguramente que en siguientes programas analizaremos una por una las consecuencias graves que tiene la influencia de la televisión en las personas, tanto en niños como en adolescentes, como en personas ya maduras, ¿no? Hay ciertas ataduras, hay personas que se atan a la televisión. A tal hora está el culebrón tal. Entonces, no pueden, igual no pasan sin leer la Biblia. Me refiero a los cristianos. Ahí los que no la leen tendrán otra influencia. Pero a veces perdemos tiempo de estar en la presencia de Dios, estar en la comunión de Dios, y decimos, no tenemos tiempo. Pero estamos atados todos los días a tal hora, a 3/4 de hora o 1 hora. Incluso algunos ven varios culebrones, empalman uno con otro. Entonces, eso es una atadura. Entonces, los cristianos, Cristo rompe todas las ataduras, ¿no? Si estamos en Cristo, todo eso tenemos que huir de él, de esa influencia a veces diabólica. Es una influencia que si nos descuidamos, la televisión controla nuestra vida, controla nuestra mente, forma nuestro carácter, como hemos dicho, y llega a entrar de una manera sutil. A veces vemos como inocente, ¿no? Como en los dibujos animados, vemos cómo se le contesta a los padres, cómo se desvaloriza el valor de la iglesia, por ejemplo, como vemos en una serie, que ella no ha dicho el nombre, pero yo se lo voy a decir, Los Simpsons. Los Simpsons es una influencia negativa totalmente al niño, porque aprenden el maltrato a la sociedad, el no acatar ninguna autoridad, ni del padre, ni de la policía, ni de la iglesia, el abandono, la dejadez, el no trabajar. Vemos que todo eso va influenciando, todo eso va entrando en la mente tanto del niño, y luego si son otros programas o otras cosas que entraremos más adelante, veremos cómo tiene una influencia totalmente negativa. Hay familias rotas por la televisión, no hay comunión entre el padre y la madre, cuando la mesa siempre ha sido, por ejemplo, un lugar donde la familia se ha reunido a comer. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Ahora no. Ahora uno come en el salón porque hay una televisión, el otro se va a su cuarto, el otro tal. No hay comunión entre la familia. ¿Y eso quién lo hace? La influencia negativa de la televisión. El enemigo utiliza esa herramienta, claro, como la puede usar Cristo para formar la personalidad, el carácter, que son sus hijos con emisiones como esta. Pero tenemos que levantarnos como nosotros como creyentes, tenemos que transmitir, tenemos que influenciar a esta sociedad. Amén. De que la televisión influye negativamente. Conclusión rápida, Eusebio. Pues eso, que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar ojo, avizor a las consecuencias de la televisión. No podemos dejar nuestros hijos pequeños, porque ahí es donde se empieza a formar el carácter desde pequeñito. Entonces luego es muy difícil cambiarlo, es completamente imposible a veces retroceder una influencia en esa mente o en esa... Que ya quedó programada. Que ya ha quedado programada por el ente, en este caso la televisión. Luego veremos otras circunstancias. Yo aconsejo eso, que controlemos, como bien ha dicho la psicóloga, que controlemos el tiempo que están nuestros niños delante de la televisión, que tienen que estar algún tiempo pero poco, y sobre todo ver qué programación ven y tener cuidado, verla junto a ellos, analizar, y si veis que no es positivo, que es negativo, porque un adulto se da cuenta de las cosas que no son positivas para el niño, y cortar por lo sano. En otro tiempo teníamos un canal, luego 2. Sí, ahora es que hay un abanico tan grande, que uno tiene canales de novelas, canales por la noche pornográficos. Sí, creo que hay un canal cartas, que solamente ponen culebrones. Es que hay canales de todo, hasta de temas de cartas, de brujería, es que hay de todo. Uno puede aspirar a lo que quiera. A veces te pones a buscar una emisora cristiana y te salen 57 satánicas. Pero gracias a Dios por las cristianas. Gracias. Bien, pues para terminar, solo decir
que hemos visto la influencia negativa de la televisión mal usada, y yo solo quiero reiterar, subrayar por su importancia, y oramos que la televisión ya está dentro, ella ya ha ocupado un lugar y es imposible sacarla, o muy difícil, tampoco hay que sacarla, hay que usarla bien, pero usémosla bien, porque el enemigo tiene un libre acceso, el mismo infierno puede infiltrarse en nuestros hogares y romperlos, leudando poco a poco. Jesús decía, llevad cuidado con la levadura de los fariseos, y la levadura no se ve, como la salmonela, no se ve en la ensaladilla, pero uno se la come, está muy rica, pero te puede matar. Así los contenidos nos pueden matar, así que seamos sabios, vigilemos, estemos despiertos y no demos lugar al diablo, porque ya dentro está de la casa la oportunidad de que él pueda infiltrarse y reprogramar nuestra mente y quitar todo lo que Dios nos dio, porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero Cristo viene a que tengamos vida y vida abundante. ¿Qué te parece si oramos, Eusebio, para que Dios nos dé sabiduría? Queremos pedirte, Padre, unidos en el nombre de Jesús, por cada persona que está escuchando o viendo por televisión y siguiendo este programa. Amén. Para que nos dé sabiduría a todos, empezando por nosotros, en nuestros hogares, pero a todos, para seleccionar, ser selectivos, filtrar, cribar todo lo que entra a nuestros hogares, porque aunque parezca que nadie escucha, ahí hay un ambiente, un clima, una atmósfera donde el diablo puede, por los intereses económicos, muchos canales crean series, películas, publicidad, pero el mismo enemigo puede estar leudando, sembrando semillas de mal, un espíritu incorrecto, y hay una lucha espiritual que no vemos, como cuando Eliseo dijo que a sus siervos se le abrieran los ojos para ver los que peleaban a favor de ellos, que eran más que los que estaban en contra. Hay ángeles, hay legiones que nosotros no vemos, que luchan los ángeles del bien con los del mal, y nuestro hogar es una embajada del reino de los cielos. No puede perpetuarse la influencia negativa, porque luego van a venir problemas, depresiones, amarguras, van a venir tensiones familiares en el hogar, discusiones. No podemos abrir de par en par la puerta de nuestro hogar, que es un hogar cristiano, no una casa donde reina Cristo, donde está la paz de Cristo. No podemos dejar que el enemigo hurte, robe bajo nuestra permisividad o pasividad. No podemos dejar que nos robe lo que es de Dios. Por eso, danos sabiduría. Bendecimos a cada persona que está al otro lado de su receptor o televisor, pidiéndote que nos dé sabiduría para filtrar, para supervisar y para enseñar en nuestros hogares qué es lo que nos conviene. Y gracias, Señor, por los medios de televisión cristiana, medios de comunicación cristiana, que son la alternativa idónea, donde sabemos que no nos van a herir, no nos van a programar inadecuadamente, y donde nuestros hijos pueden permanecer en paz, escuchando, viendo y siendo edificados. Gracias, amén, por todo ello también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y a todos ustedes, hasta el próximo programa. Eusebio, a ti también, hasta el próximo programa, que Dios nos permita seguir hablando de este u otros temas. Que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Y recuerden, nos programan como al pez, nos programan, así que vean Cosas Cristianas, que ahí nos programan para tener el carácter de Cristo. Aleluya, amén. Amén.